Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortiz Nuño, soy de la clase de diseño de sistemas electrónicos de potencia de M4. Bueno, el día de hoy les mostraré cómo se realiza la tarea número 10, el cual es un regulador reductor elevador o buck boost. Bueno, primero que nada a importar lo que viene siendo el ejemplo del 5.7 de Rashid. Vamos a poner el texto y para esto vamos a empezar con Control T y vamos a hacer más grande nuestro cuadro de texto. Posteriormente lo que podemos hacer es copiar y pegar lo que tenga el texto que viene en el libro o simplemente teclearlo. Igualmente es importante poner la cita, el cual es Rashid del 2004. Posteriormente lo que podemos hacer es cambiar aquí en los datos, poner de una vez, para no poner una sección de datos, podemos poner desde acá arriba, poner una sección matemática donde podamos definir las variables. Entonces, para eso lo que hacemos es seleccionamos la variable que está en puro texto, nos vamos aquí en la parte superior izquierda, le ponemos región matemática, luego ya escribimos, ya declaramos la variable. En este caso sería V mayúscula, control menos S, es igual a 12 volts. Y ya quedaría, ahora sí el ciclo de trabajo, que es K, es igual a 0.25. Igualmente seleccionamos todo, región matemática, K, dos puntos, 0.25. Y la frecuencia de conmutación, que obviamente este es F, seleccionamos F, dos puntos, 25, pero en este caso vamos a trabajar con Hertz, entonces la vamos a poner 25 el poner por es con asterisco, luego 10, y nos vamos a ir aquí en operadores, la exponenciación, y le ponemos a la 3 porque son kilohertz. Quitamos el kilo y ya quedaría nuestra frecuencia. Luego la inductancia que ya tenemos. Aquí seleccionamos todo, región matemática, L mayúscula, dos puntos, y aquí sería 150. Aquí teníamos micro henrios, aquí lo vamos a pasar a henrios nada más, entonces nada sería multiplicar por 10 a la menos 6. Igual la capacitancia tenemos 220 microfaradios, los pasamos a región matemática, con C mayúscula, dos puntos, 220 por 10, exponenciación a la menos 6. Son faradios. Y aquí la corriente promedio de carga es 1.25 amperes. Igualmente seleccionamos región matemática y mayúscula, control menos A es para el subíndice, luego dos puntos, 1.25. Y aquí ya quedaría todo lo que hay que calcular, lo que hay que cambiar a región matemática. Igualmente aquí podemos ver que podemos poner lo que se busca o los símbolos y las abreviaciones. Por ejemplo, aquí voltaje en A, que es el voltaje promedio en la salida, podemos poner una región matemática, V mayúscula, control menos A, y así para que sea mejor nuestro texto y nuestro documento. Aquí la D es de delta. Aquí en símbolo nos vamos y ponemos la delta. Y luego ponemos, aquí sería voltaje delta, V mayúsculas, control menos, luego la C. Y aquí tendríamos que poner otra delta, pero antes una región matemática, símbolo, delta, y luego una I mayúscula. Y ya quedaría
todo nuestro texto. Posteriormente lo que hay que hacer es poner el diagrama del circuito. Para este caso no se hizo la simulación en Multisim debido a que se va a trabajar con el programa LTSpice y LTCAD y la simulación se va a realizar en la próxima sesión de clase. Entonces vamos a trabajar con los circuitos proporcionados por el autor Rashid. Aquí ya importamos el diagrama del circuito de Rashid. Vamos a ponerle que es la figura 1A, que sería el diagrama del circuito. Luego podemos poner las formas de onda. Tenemos nuestra primera forma de onda. Vamos a volver a importar, ya que sea un poco mal. Ya la tenemos aquí. Entonces aquí lo que hacemos es otro cuadro de texto, que recuerden que es con control T, pero yo voy a copiar y pegar el que ya tengo. No voy a cambiar lo que es la descripción. Sería forma de onda del voltaje de salida. No, de salida no es el voltaje S. Voltaje de entrada, perdón. Es con el que operamos con el que estamos trabajando con el circuito. Posteriormente vamos a importar la siguiente forma de onda. Seleccionamos, le damos un poco de formato. Vamos a copiar y pegar. Aquí esta es la forma de onda de la corriente que pasa por nuestra bobina. Que ahorita en breve lo voy a explicar qué es lo que está pasando en el circuito. Aquí sería 3A. Vamos a proseguir con la siguiente forma de onda. Sería la forma de la figura 4A. Forma de onda esto sería de la corriente del capacitor. Y seguimos ahora con la corriente perdón, me equivoqué, es la del diodo. Sería la corriente del diodo. Ahora sí vamos a seguir con la corriente del capacitor. Forma de onda de la corriente del capacitor, ahora sí.
Ahora ya el voltaje, sí, está bien aquí. Entonces lo que está pasando aquí en nuestro, cómo opera este circuito de Buck Boost, se basa en la operación que el Buck Boost se trata de que el voltaje que entra lo va a subir o lo puede bajar. Esto va a depender del valor que le demos al trabajo K. Por ejemplo, si aquí tenemos una K muy baja, entonces nos va a bajar, o sea, si tenemos 12 nos va a dar 8 4 dependiendo el ciclo de trabajo que pongamos. Y si es más de 5 nos va a dar un voltaje superior al que ya hemos introducido. Asimismo, ¿qué es lo que pasa aquí en las formas de onda? Pues vemos que el voltaje nos lo invierte de signo. Es una de las cualidades de este circuito. Aquí vemos, es que si vemos aquí tenemos un transistor. Lo que pasa es que cuando está activo el transistor, el diodo no va a conducir. Por lo tanto, por así decirlo, vamos a tener dos circuitos. Entonces, este va a estar cortado a la mitad. Y vamos a tener nada más esta parte y esta parte por separado. Van a ser como dos mallas por separado, si lo queremos ver así. Entonces, en esta parte va a estar cargándose la inductancia. Tenemos este voltaje aquí que es positivo. Pero por otra parte, ¿qué es lo que pasa cuando el transistor no está activo? Pues esto se va a cortar, va a estar abierto, entonces esto va a estar, se va a quitar toda esta parte y nos va a quedar todo ese circuito ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El voltaje que esté en el transistor va a energizar a todo nuestro circuito que queda y pues le va a dar al capacitor, al diodo, etcétera. Pero si vemos que no se invierte el voltaje de salida, que es una de las características que ya mencioné. Entonces, aquí vemos que aquí está el transistor activo, aquí el transistor no está activo, así viceversa. Posteriormente, aquí vemos lo que es la corriente en la bobina. Si vemos aquí, como yo mencionaba, cuando el transistor esté activo, se va a cargar la bobina. Entonces aquí vemos que está cargando la bobina. Luego aquí aquí es cuando este pedacito, el que sigue es cuando el transistor no está activo, entonces la bobina se está descargando y así sucesivamente. Y aquí en la forma de onda del diodo, pues es muy sencillo debido a que aquí, si, o sea, al no estar, al estar encendido el transistor, están operando, el diodo pues no va a conducir porque es en inversa, es lo que está pasando aquí. Y una vez que ya no esté activo el transistor, pum, se va a ir hasta acá y va a ir bajando. Pasa lo mismo que con el capacitor, nada más que aquí el capacitor empieza con una corriente negativa y luego ya se deja de funcionar el transistor o no está operando el transistor. Entonces nuestro capacitor sube y luego se va a estar descargando. Y bueno, ahora ya podemos pasar a lo que son los cálculos, que es lo que nos pide en pocas palabras el ejemplo. Que nos pide exactamente uno 2 3 4 5 5 incisos, si no me equivoco. Entonces vamos a pasar aquí con lo que sería el primero. Un control T, A, ser el primer inciso, el cual es el voltaje promedio de la salida. Para este caso, nuestra fórmula va a ser de V mayúscula, control menos A, dos puntos, V mayúscula, control menos S, por nuestra K minúscula, perdón, que es nuestro ciclo de trabajo. Le seleccionamos todo y luego le damos con la barra inclinada hacia la derecha para poner la división. Va a ser 1 menos K. Y luego podemos darle dos puntos. Esperamos a que cargue. Y ya aquí es menos, perdón. Porque recuerden que se invierte el voltaje, le cambia el signo. Y ya nos daría lo que es nuestro voltaje promedio de la salida. Es importante poner las unidades, en este caso serían volts. Ya tendríamos nuestro voltaje promedio de la salida y ya tendríamos completado nuestro primer inciso. Posteriormente podemos ir con el inciso número B, el cual es la ondulación pico a pico
de voltaje de salida. Para hacer esto es una delta, entonces podemos empezar escribiendo V mayúscula control menos T, luego dos puntos. Bueno, antes de dos puntos, aquí seleccionamos antes de la V, nos vamos a matemática y buscamos el signo de delta. Ahora sí, ahora ya nos regresamos después del VC, le damos dos puntos y ya podemos poner la fórmula. Pondremos I mayúscula control menos A, el control menos es para poner los subíndices, por K, todo esto entre F, que es la frecuencia, por C, control punto, y ya nos daría lo que son los volts. Aquí, para que no tenga tantos dígitos, podemos utilizar el comando solve, no, perdón, el comando float, y definimos las variables que queramos. En este caso yo voy a definir que sean unas 5. Bueno, 5 son muchos, unas 4. Ahí está bien. Y es importante imponer las unidades, que serían volts. Ahora que sí, bueno, sigue el inciso número C, que en este caso sería la corriente de rizo de pico a pico del inductor. En este caso hay que otra vez poner una delta. Bueno, introducimos la delta, ponemos I mayúscula, control, no, y la I sola, perdón, dos puntos, luego por V mayúscula, control menos S, por K, seleccionamos todo y luego barra inclinada. Barra inclinada, entonces esto sería por F por L mayúscula, luego control punto. Aquí ya tendríamos nuestra corriente de rizo de pico a pico del inductor. En este caso, como es corriente, sus unidades es ampere. El inciso número D, lo que nos pide es calcular la corriente pico en el transistor. Para hacer esto, antes tenemos que calcular lo que viene siendo la corriente promedio que es entregada por la fuente. Y esta fórmula es muy sencilla, la verdad. Sería I mayúscula, control menos S, dos puntos, I mayúscula, control menos A, por K, todo esto sobre 1 menos K minúscula, dos puntos. Aquí vemos que son muchos decimales, utilizamos el comando float y pues ponemos 4 variables. Y aquí obviamente las unidades, que son amperes. Luego posteriormente ya podemos circular la corriente pico en el transistor. Este caso sería I mayúscula, control menos P, dos puntos, I mayúscula, control menos S, que es lo que acabamos de calcular. Le damos a la barra inclinada para poner división entre K más, va a ser el delta, control menos no, perdón, va a ser I mayúscula, delta I, perdón, delta I sobre 2, control punto,
Ya tendríamos lo que es nuestro corriente pico en el transistor. Igualmente, esto es amperes. Finalmente podemos obtener lo que son el último inciso, que es el inciso número E, los que son los valores críticos, los valores críticos, críticos de L y C, que es de la bobina y del capacitor. Pero antes tenemos que calcular el valor de la resistencia de carga. Esto sería R, dos puntos, menos V mayúscula control menos A, dividimos sobre y control menos A. Y en este caso, pues es aplicar ley de nada más. Control punto, ya lo que ya nos da la resistencia de carga. Esto es ohms. Podemos proseguir con lo que es calcular el valor crítico de L. Ponemos L mayúscula, control punto, control menos, perdón, C minúscula o C, como quieran trabajar. Luego dos puntos y ahora abrimos paréntesis. Y escribimos 1 menos K por R sobre 2 por F. Y realizamos la operación. En este caso serían henrios. Porque estamos hablando de inductancias. Finalmente podemos calcular lo que es la capacitancia, el valor crítico de la capacitancia. Esta escribimos C mayúscula, control menos C, dos puntos, K sobre 2 por F, que es la frecuencia, por R, que es la resistencia que acabamos de calcular, y control punto. Ya tendríamos lo que es nuestra capacitancia crítica, y esto tiene unas unidades de faradios. Posteriormente podemos realizar lo que es la tabla de resultados. Y en mi caso, para hacer la tabla de resultados, sería muy fácil nada más abrir un archivo de Excel para que cargue. Aquí creamos una tabla muy rápidamente. Posteriormente serían las conclusiones. Bueno, ¿qué podemos concluir después de haber realizado esta tarea? Bueno, pues nos dimos cuenta de que este circuito es muy interesante. Bueno, fue lo que me di cuenta debido a que literalmente puede aumentar o reducir el voltaje de la entrada. Y es prácticamente lo que el nombre de este tipo este tipo de este tipo de regulador, perdón, literalmente reduce o eleva. Asimismo, me di cuenta que con la K, que es algo lo que ya mencioné al principio, que el valor de K es el ciclo del trabajo, va a influir de si aumenta, si está elevando nuestro voltaje o si lo está reduciendo.
Por ejemplo, aquí tenemos un valor bajo de K o de ciclo de trabajo, que es de 0.25. Y yo mencioné que al principio del video que si K es menor a 0.5 va a reducir. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Aquí el voltaje promedio de la salida es de menos 4.0 y nuestra entrada que teníamos 12. También vemos pues que se cumple lo que mencioné. Aquí, por ejemplo, si pusiéramos 5, este se quedaría igual. Vemos que se queda igual. Si ponemos 6, por ende lo tiene que aumentar. Ya quedaría todo. También vemos que el signo lo invierte, que es lo que mencioné, que es una de las características principales de este tipo de circuito. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, también podemos mencionar la importancia de calcular lo que es el capacitor y la inductancia, la bobina necesaria para que nuestro circuito opere. Porque si esto fue los últimos incisos que vimos, con los valores críticos. Los valores críticos lo que hace son los valores mínimos que se ocupan para que nuestro circuito funcione de manera continua. De otra forma no estaría operando. Aquí hemos de calcularlos, nos da un valor de 48 microhenrios y de 1 faradios. Aquí lo tenemos. 48 microhenrios y 1.56 microfaradios. Entonces, por ende, pues ya nada más quedaría lo que viene siendo transferir un poco las conclusiones a las que llegue. Y ya después sería poner la referencia, que es de Rashid, y ya quedaría finalizado el video. Bueno, aquí ya lo que sigue es poner la bibliografía. Y aquí ya seleccionamos todo el nombre de bibliografía, nos vamos a formato de texto, le damos negrita, darle más formato. Y una vez ya lo que sigue es introducir la bibliografía del libro de Rashid, que es la que hemos venido utilizando durante todo el semestre y hemos utilizado en todas las tareas. Ahora aquí seleccionamos todo, le quitamos las negritas. Y bueno, ya de mi parte sería todo. Espero que hayan podido comprender y entender cómo se realiza esta tarea número 10. Y bueno, muchas gracias.